Dos de los mejores buceadores de China llegaron a una cueva en Guangxi, con el plan de completar una inmersión profunda de 5 horas, pero a los pocos minutos de bajar, el patrón del barco en la superficie vio como uno de ellos salía de repente a la superficie, inmóvil. Enseguida el otro también emergió presa del pánico, y rápidamente volvió a sumergirse, pero al final ya no logró regresar nadando. Y aquella extraña escena es lo que hoy vamos a contar. El trágico accidente de buceo en Shenglongtan, Guangxi. Shenglongtan está situado en el Parque Industrial Mingyang, en el distrito de Jiangnan, Nanning, Guangxi. Tiene 200 metros de largo y 150 metros de ancho. En la nomenclatura del relieve kárstico, tan y ventana de cielo son dos formas distintas de cuerpos de agua. Una ventana de cielo se refiere a una compleja formación que aparece cuando colapsa el techo de una cueva y queda conectada con un río subterráneo, como la ventana de Hyudun, de la que hablamos antes. Mientras que un tan suele ser un simple estanque o depresión donde se acumula el agua. Pero Shenglongtan es diferente a otros tans de este tipo. Es más profundo y también más complejo. Incluso presenta algunas características propias de una ventana de cielo. En abril de 2024, Chen Qian, del equipo Bulbibode, se unió al equipo australiano de León y establecieron en Shenglongtan un récord de profundidad de 252 metros. Y esta colaboración también logró el récord mundial de inmersión en cueva por equipos más profunda. Tras regresar, los buceadores dibujaron parte de la estructura submarina, pero otras zonas seguían siendo un misterio. Más tarde también combiné los mapas de curvas de nivel proporcionados por el instructor Wei Min y un mapa topográfico dibujado a mano, que mostraba el perfil aproximado de Santulongtan. Como se podía ver en el mapa, la zona superior de Santulongtan tiene una vista amplia y despejada, pero a medida que aumenta la profundidad, por debajo de los 170 metros, empieza a aparecer una estructura kárstica más compleja, como el fondo aún conecta con un río subterráneo. La temperatura del agua se mantiene estable todo el año entre 22 y 24 degresinos, según los datos obtenidos por el entrenador Wei con sonar. Su profundidad es de al menos 380 metros, y además la visibilidad del agua es excelente. Santulongtan fue convirtiéndose poco a poco en el lugar ideal para el entrenamiento de buceadores. En mayo de 2025, dos buceadores experimentados, Ana y Carlos, llegaron hasta allí. Ana era de Pekín, y contaba con 15 años de experiencia en el buceo. Como una de las mejores buceadoras de cuevas de China, también ostentaba el récord femenino asiático de buceo profundo. Por su parte, Carlos, compañero de Ana desde hacía años, desde 2019, acumulaba más de 150 horas de inmersión, y su mayor profundidad en buceo de cuevas era de 220 metros. Habían trabajado juntos en muchos proyectos de alta dificultad, y esta vez habían venido a Santulongtan, con la idea de realizar un entrenamiento de buceo profundo a 200 metros. Un reto que para ambos no suponía demasiado problema, porque en abril de 2024, Ana ya había logrado aquí su récord personal de 185 metros de profundidad. Este entrenamiento sirve para prepararnos para desafíos de mayor profundidad más adelante. Sin embargo, hace 3 años, Zhang Wei sufrió un problema de desprendimiento de otolitos mientras buceaba, aunque se recuperó tras el tratamiento. Quizá le quedaron también secuelas físicas. Por ejemplo, en el entrenamiento de 150 metros del día anterior, Zhang Wei ya tuvo dificultades para compensar la presión en los oídos a 120 metros. Pero después de hablarlo entre ambos, decidieron aún así llevar a cabo el entrenamiento de 200 metros de hoy. Ese día, 3 alumnos de Jin Suefeng actuarían como buceadores de apoyo y recibirían a la pareja a 60 metros. Además, habían instalado una cámara de descompresión a 6 metros de profundidad, pero visto después no sirvió de nada. Según lo previsto, el tiempo total de entrenamiento de ambos, incluidas las paradas de descompresión, era de 285 minutos, a las 11:54 del mediodía. Tras sumergirse bajo el agua, los dos comenzaron un descenso rápido. Esto se debe a que, en las inmersiones a gran profundidad, el descenso debe ser lo más rápido posible, y el ascenso lo más lento posible, para evitar toda una serie de problemas provocados por la descompresión. La primera mitad transcurrió sin problemas. Al llegar a unos 150 metros de profundidad, Jin Suefeng le preguntó a Zhang Wei cómo se encontraba. Zhang Wei le respondió con el gesto de OK, pero durante el proceso, Zhang Wei volvió, igual que ayer, a empezar a compensar la presión en los oídos con mucha frecuencia. Las maniobras prolongadas de compensación de presión en los oídos pueden provocar una respiración irregular, lo que agrava la acumulación de dióxido de carbono en el organismo, pudiendo causar fácilmente una intoxicación por CO2, un riesgo mortal en el buceo con rebreather de circuito cerrado. Durante la inmersión, Carlos preguntó varias veces por el estado de Miguel mediante comunicación de voz. Miguel respondía constantemente con gestos indicando que todo estaba bien. Tras alcanzar con éxito la profundidad objetivo de 200 metros, Carlos volvió a preguntar por el estado de su compañero. Esta vez Miguel respondió con señales de luz indicando que no había problema. Pero al instante siguiente, Miguel comenzó a ascender rápidamente de forma repentina. Al presenciar la pérdida de control de su compañero, Carlos no dudó ni un segundo, y fue tras él inmediatamente. Al alcanzar los 160 metros, ambos estaban separados por al menos 10 metros. A esa profundidad el entorno era completamente oscuro. Por un momento Carlos tampoco pudo determinar dónde estaba su compañero. Entre los 150 y los 140 metros, la velocidad de ascenso de Carlos alcanzó los 30 metros por minuto. Pero aún así no logró alcanzar a Miguel. Hasta llegar aproximadamente a los 120 metros, Carlos pudo ver a Miguel, quien parecía estar esperándolo allí. Le preguntó qué había ocurrido, pero Miguel solo dio una respuesta confusa y cambió a la pantalla de bailout. Antes de que Carlos pudiera entender lo que quería decir, Miguel volvió a comenzar un ascenso vertiginoso de repente. Durante ese tiempo Carlos lo llamó repetidamente, pero no obtuvo ninguna respuesta. No le quedó más remedio que agarrarse a la cuerda guía, sujetando a Zhang Wei, bajo el tirón de su compañero.
La velocidad de ascenso de Chang Wei solo se redujo un poco, sin poder controlar en ningún momento su propia velocidad. Y según las imágenes captadas bajo el agua, la respiración incesante de Chang Wei iba acompañada de una gran cantidad de burbujas a su alrededor, y tampoco realizaba ninguna maniobra activa de liberación de aire para reducir la flotabilidad. En ese momento, con una respiración tan acelerada, lo más probable es que ya estuviera sufriendo una intoxicación por dióxido de carbono. Cuando ambos llegaron a 104 metros, Chang Wei empezó a intentar conscientemente agarrarse a la cuerda, pero era incapaz de coordinar sus extremidades, y mucho menos de controlar su flotabilidad. Para colmo, a medida que disminuía la profundidad y bajaba la presión del agua, el traje seco de Chang Wei y sus sistemas B, C y D empezaron a expandirse rápidamente, haciendo que un ascenso que ya iba acelerado volviera a descontrolarse. Al mismo tiempo, con la reducción de la presión del agua, el gas inerte también comenzó a liberarse masivamente del cuerpo. La aparición de la enfermedad por descompresión empeoró aún más el juicio de Chang Wei. Si en ese momento Jin Xuefeng se hubiera detenido y hubiera soltado a su compañero, lo más probable es que él hubiera sobrevivido. Pero Jin Xuefeng no eligió rendirse, sino que, mientras intentaba controlar el ascenso de Chang Wei, no dejaba de gritar bajo el agua que se agarrara. En ese momento, la velocidad de ascenso de ambos ya había alcanzado la increíble cifra de 50 metros por minuto. En la imagen se puede ver que las burbujas del ascenso ya habían quedado muy por debajo de sus pies. En estas circunstancias, nadie pudo controlar al buceador que ya había perdido el conocimiento. Cuando alcanzó unos 30 metros de profundidad, exhausto, Jin Xuefeng se vio obligado a soltar la mano con la que sujetaba con fuerza a Chang Wei. Solo pudo ver cómo su compañero ascendía a la deriva hacia la superficie, y pasar rápidamente de 200 metros a 30 metros probablemente hizo que Jin Xuefeng empezara a sufrir síntomas graves de enfermedad por descompresión. Al ver que la velocidad ya alcanzaba los 60 metros por minuto, Jin Xuefeng intentó empezar a acusar recibo. Pero aunque frenó, no llegó a detenerse. Aunque tenía muy claro que salir a la superficie sin descompresión era prácticamente suicidarse. Ya no podía pensar en eso. Aguantó el dolor insoportable de la enfermedad por descompresión y salió a la superficie para buscar a su compañero. Gritó con todas sus fuerzas desde la superficie. Pero Chang Wei no conseguía ver ni rastro de su compañero. No hubo otra. Jin Xuefeng tuvo que volver a sumergirse, e intentó aplicar la estrategia de descompresión en el agua de Buvide, para aliviar los síntomas de la enfermedad por descompresión. Sin embargo, ante la falta de apoyo y un fuerte ataque de descompresión, Jin Xuefeng, al volver al agua, ya no logró salir de nuevo. Como entre la entrada y la salida del agua solo pasaron unos 10 minutos. En ese momento los 3 buceadores de apoyo todavía no se habían sumergido. Al enterarse de todo lo ocurrido en la superficie, todos enviaron de inmediato a Chang Wei al hospital de urgencia, pero ya no había nada que hacer. Todos completaron la llamada a la policía. A las 3 de la tarde, el entrenador Wei llegó primero al lugar, y se encargó de coordinar y organizar las labores de búsqueda y rescate. Esa noche, el equipo de emergencias y bomberos de Nanning llegó al lugar con un robot submarino tipo pez globo. Tras localizar con ayuda de las cámaras de vigilancia el punto exacto donde se sumergió Jin Xuefeng, del 21 al 24 de mayo, los buzos y el robot submarino se fueron turnando varias veces en las labores de búsqueda y rescate. Se confirmó que el cuerpo no estaba en la zona de más de 180 metros de profundidad. Debido a la singular estructura abierta de la poza de Shenglongtan, todos dedujeron que Jin Xuefeng muy probablemente había resbalado hasta una zona de aguas profundas de unos 250 metros. Pero como el cable del robot solo medía 200 metros, la búsqueda se vio obligada a suspenderse. El 11 de junio, llegó al lugar un robot Yangtun II, facilitado por el equipo Shen Xilan, junto con un cable de 350 metros de longitud. A las 6 de la tarde de ese mismo día, el robot localizó el cuerpo de Jin Xuefeng, a una profundidad de 238,6 metros. Pero en ese momento aún no se podía proceder a recuperarlo a la ligera, porque si el personal realizaba la elevación directamente desde la embarcación, no solo haría falta un gran relevo de mano de obra, sino que, durante el ascenso del cuerpo, también podían liberarse gases de descomposición y sangre, por lo que los operarios corrían el riesgo de contaminarse. Por ello, antes de nada, el equipo montó en la superficie un sistema de izado con poleas. Al mismo tiempo, esto también reducía la carga del robot y mejoraba el control de la operación. El 12 de junio, el experto en rescate Wang Chi, del destacamento de entrenamiento de Kunming de la Oficina Nacional de Rescate y Bomberos, también llegó al lugar para orientar las labores de búsqueda y recuperación. Cabe destacar que en aquel momento, durante la recuperación de Hanting en Yudun Tianchuan, también fue dirigido por el entrenador Wang Chi. A las 2 de la tarde, comenzaron oficialmente las labores de recuperación. Giro 28. El robot Yangtun llegó sin problemas a la posición objetivo, y con su brazo mecánico sujetó la base del CCR del buceador. Después izaron el cuerpo hasta los 150 metros y detuvieron la operación. En ese momento se envió otro robot pez globo al agua, para supervisar en todo momento la operación. Gracias a la coordinación entre los dos robots, el cuerpo fue llevado lentamente hasta los 50 metros y allí se detuvo. Como la víctima llevaba un traje de buceo seco, los gases generados por la descomposición del cuerpo y los gases intestinales quedaban atrapados dentro del traje. Teniendo en cuenta que la flotabilidad aumentaría de forma brusca más adelante, los especialistas presentes decidieron optar por un ascenso lento, con paradas por etapas, para liberar el gas poco a poco, y colocar el lastre de 20 kilos en la parte superior del robot mediante un cable, y luego seguir elevándolo lentamente hasta los 32 metros. En ese momento se observó que el BC de la espalda del cuerpo estaba inflado hasta la superficie, y también se podían ver burbujas. Tras detener el izado, se envió de nuevo a un buceador al fondo, para retirar el equipo del cuerpo y liberar la flotabilidad. Luego se trasladó otra vez el lastre a la parte superior del robot, y se continuó elevando hasta los 22 metros. Entonces el buceador volvió a entrar en el agua.
para liberar el gas de las piernas dentro del traje de buceo seco y fijar un lastre de 10 kilos a la cintura del cuerpo. Una vez que el buceador salió del agua, continúa elevando lentamente y mantén la posición. Así ve liberando poco a poco todo el gas del interior. Claro que, en la práctica, todo esto es mucho más técnico y complejo. Finalmente, a las 21:43 de la noche, después de más de 20 días, el cuerpo de Jin Suefeng por fin pudo ser llevado a la superficie sin problemas. Hasta aquí todo parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, lo que llama la atención es que, ¿por qué Chang Wei empezó a subir de forma repentina tanto a los 200 metros como a los 120 metros? Como buceador experimentado, no debería haber sido un simple error de operación. B, C y D, según el historial de vértigo posicional paroxístico de Chang Wei. Lo más probable es que se tratara de una reacción en cadena provocada por una alteración de la función fisiológica del oído interno. Eso le provocó un fuerte vértigo rotatorio y una desorientación espacial. En medio de ese mareo extremo, Chang Wei pudo haber perdido la noción de arriba y abajo. Claro que también es posible que, presa del pánico, de forma instintiva buscara hacia arriba una sensación de seguridad, y eso terminó provocando 2 ascensos descontrolados. En segundo lugar, cuando Chang Wei se dio cuenta de que algo iba mal a 120 metros, cambió de inmediato al modo OC alimentado por el BO. No se atrevió a seguir usando el CCR, probablemente para evitar una intoxicación por acumulación de dióxido de carbono. Pero en una inmersión a gran profundidad, la acumulación de dióxido de carbono es rapidísima. Incluso cambiando a OC, no necesariamente se podía aliviar la situación. Y además, cuando ambos ascendieron hasta los 70 metros, con la velocidad de subida que ya no se podía detener en ese momento, en realidad las posibilidades de sobrevivir ya eran muy escasas. Si además lo comparamos con el informe de análisis publicado por Wu Wangyuan, además del problema de la pérdida de otolitos que sufrió Chang Wei hace 3 años, hay otras 2 causas que también fueron muy importantes. Y es que el objetivo del plan de inmersión era demasiado ambicioso. Jin Suefeng conocía bastante bien el entorno submarino de Longtan Sagrado. En cambio, Chang Wei estaba mucho menos familiarizado. Además, desde que tuvo aquel episodio ya no había vuelto a hacer inmersiones profundas por encima de los 100 metros. El plan de 4 días de inmersiones de esta vez no le dejó suficiente tiempo para descansar ni para adaptarse al entorno. Y encima, con las molestias físicas, la presión psicológica también se intensificó. Por su parte, el profesor Jin, aún sabiendo que había problemas en la primera mitad, decidió igualmente seguir con el entrenamiento de descenso a 200 metros. Durante ese tiempo, le preguntó varias veces a Chang Wei cómo se encontraba. Pero quizá por su afán de superarse a sí mismo, o por no querer decepcionar a su compañero, Chang Wei respondía siempre que estaba bien. Sin embargo, esa confirmación era más bien una mera formalidad. Y cuando surgió el problema, aunque Jin Suefeng era consciente del riesgo, ayudar a un compañero seguía siendo para él algo instintivo. Por último, faltaba un equipo de apoyo para grandes profundidades. Quizá por confianza en sí mismos, o porque pensaron que no era más que un entrenamiento. Solo dispusieron de un buceador de apoyo a 60 metros. Si hubieran contado con un buceador de apoyo a 100 metros, quizá el desenlace habría sido distinto. Pero como escribió Wang Yuan en su informe, Jin Suefeng dijo una vez que no quería morir de viejo ni de enfermedad en una cama. Jin Suefeng dijo una vez que no quería morir de viejo ni de enfermedad en la cama. Quizá esta vez haya cumplido su deseo, pero creo que él preferiría dejar algo más que suspiros, sino el legado de su experiencia.